Un papel firmado con odio fue el inicio de su historia. Él la despreciaba por ser el símbolo de su fracaso y la ruina inminente de su apellido. Ella lo veía como un monstruo arrogante vestido de seda, el carcelero de su jaula dorada. Ambos estaban atrapados en una mentira perfecta, un matrimonio para salvar a sus familias, sin saber que sus cuerpos ya se deseaban en un secreto ardiente. Pero un beso robado, un beso que no era de él, estaba a punto de incendiarlo todo y desatar el caos. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. El silencio en el coche era más pesado que el terciopelo de los asientos. Alejandro Montenegro mantenía la vista fija en la carretera que serpenteaba a través de sus viñedos, las hileras de vides pasando como testigos mudos de su rendición. A su lado, Sofía Rivera, ahora Sofía Montenegro, miraba por la ventanilla, su reflejo superpuesto al paisaje que pronto sería su prisión. El vestido de novia, una creación de encaje y seda que había costado una fortuna que ninguna de sus familias poseía realmente, se sentía como una armadura pesada y sofocante. La boda había sido una farsa impecable. Sonrisas para los fotógrafos, un brindis con un vino que sabía a ceniza en la boca de Alejandro, y el apretón de manos de sus padres, Ricardo Montenegro y Alberto Rivera. Dos viejos enemigos que ahora se llamaban consuegros. Todo por el negocio. Todo para fusionar las bodegas Montenegro y los viñedos Rivera, dos imperios al borde del abismo, y crear un coloso capaz de sobrevivir a la crisis que los ahogaba. Alejandro giró bruscamente el volante para entrar en el largo camino de grava que llevaba a la mansión principal. El coche de lujo se deslizó suavemente hasta detenerse frente a la imponente fachada de piedra. Él apagó el motor y el silencio se hizo aún más profundo, solo roto por la respiración contenida de Sofía. «Hemos llegado», dijo él, con una voz tan fría que podría haber congelado el vino en las barricas. No la miró. No había mirado su rostro directamente desde que el sacerdote los había declarado marido y mujer. Mirarla era admitir la magnitud de su derrota. Ella era el precio. Sofía no se movió. Su corazón latía con una fuerza desbocada contra sus costillas. «Gracias», susurró, aunque no estaba segura de por qué. No había nada que agradecer. Alejandro salió del coche y cerró la puerta con una fuerza contenida. Rodeó el vehículo y le abrió la puerta a ella, un gesto de caballerosidad tan vacío y mecánico que resultó casi un insulto. Le ofreció la mano, y Sofía, tras una breve vacilación, la aceptó. Sus dedos estaban helados, pero la piel de él era cálida, casi febril. Una corriente eléctrica, inesperada y violenta, recorrió el brazo de Sofía y se instaló en su pecho. Alejandro sintió lo mismo, una sacudida que le tensó cada músculo. Soltó la mano de ella como si quemara y dio un paso atrás. «Elena, la ama de llaves, te mostrará la casa. Tu habitación está en el ala oeste. La mía, en el este. Hay un salón y una biblioteca que nos separan. Te sugiero que mantengas esa distancia». Sus palabras eran cuchillos afilados. Sofía levantó la barbilla, la única defensa que le quedaba era su orgullo. «No se preocupe, señor Montenegro. No tengo la más mínima intención de invadir su preciado espacio. Estoy aquí para cumplir un contrato, nada más». La forma en que dijo señor Montenegro fue una bofetada. Eran marido y mujer, pero ella lo trataba como a un extraño, un superior. Y eso, extrañamente, le molestó. «Como prefieras», espetó él, dándose la vuelta para entrar en la casa. Una mujer mayor, de cabello gris pulcramente recogido y un delantal impecable, los esperaba en la puerta. Era Elena, y su mirada era una mezcla de compasión y curiosidad. «Señor, señora. Bienvenidos». Alejandro pasó a su lado sin decir una palabra. «Elena, muéstrale a la señora, a Sofía sus aposentos. Asegúrate de que no le falte nada». Y sin más, desapareció por un pasillo oscuro, dejando a Sofía sola en el enorme y frío vestíbulo, sintiéndose más pequeña y perdida que nunca. Elena le sonrió con calidez.
Venga conmigo, señora. La ayudaré con el vestido. Debe ser muy incómodo. Sofía asintió, agradecida por ese pequeño gesto de humanidad. La habitación era gigantesca, lujosamente decorada con muebles antiguos y cortinas pesadas. Un balcón se abría a los viñedos, bañados por la luz dorada del atardecer. Era una vista hermosa, pero Sofía solo veía las hileras y hileras de vides como los barrotes de su celda. Elena, con dedos ágiles y experimentados, la ayudó a deshacerse del vestido. Cuando por fin quedó en ropa interior, un conjunto de seda blanca elegido por su madre, se sintió vulnerable y expuesta. Gracias, Elena. Eres muy amable. La mujer mayor le dedicó otra sonrisa. El señor Alejandro puede parecer difícil, pero tiene un buen corazón debajo de todas esas capas de hielo. Solo necesita tiempo. Sofía dudaba que el tiempo pudiera derretir un glaciar. Le prepararé un baño caliente. Y le subiré algo de cenar. Supongo que no tendrá hambre de bajar al comedor. No, no tengo hambre, mintió Sofía. Estaba hambrienta, pero la idea de sentarse a una mesa con Alejandro le revolvía el estómago. Una vez sola, se sumergió en la bañera de mármol. El agua caliente relajó sus músculos, pero no su mente. Pensó en su familia, en el rostro preocupado de su padre y en las lágrimas silenciosas de su madre. Lo había hecho por ellos. Tenía que ser fuerte. Más tarde, envuelta en un albornoz de seda, encontró una bandeja con una cena ligera sobre una mesita. Comió sin apetito, mirando la oscuridad que se cernía sobre los viñedos. La casa estaba en silencio. Un silencio sepulcral. Se preguntó dónde estaría Alejandro, qué estaría haciendo. Probablemente bebiendo en su despacho, maldiciendo su nombre. La idea le produjo una extraña satisfacción. Al menos, ella provocaba algo en él, aunque fuera odio. Se metió en la cama, cuyas sábanas eran frías y olían a lavanda. Era enorme, demasiado grande para una sola persona. Se sentía como una pequeña barca a la deriva en un océano de lino. Cansada como estaba, el sueño no venía. Cada crujido de la vieja mansión la sobresaltaba. Finalmente, la sed la venció. Se levantó y salió de la habitación en busca de la cocina. La casa era un laberinto de pasillos oscuros y retratos de ancestros montenegro que parecían seguirla con la mirada. Se perdió. Acabó en lo que parecía ser la biblioteca, una sala inmensa con paredes cubiertas de libros del suelo al techo. Y allí estaba él. Alejandro estaba de espaldas a ella, sirviéndose un whisky de una licorera de cristal. Llevaba solo unos pantalones de pijama de seda oscura, y su espalda ancha y musculosa estaba a la vista. Sofía se quedó paralizada, incapaz de apartar la vista. Los músculos de su espalda se movían con fluidez mientras levantaba el vaso. Tenía cicatrices, finas líneas blancas que contaban historias que ella no conocía. Sintió una punzada de curiosidad, una atracción puramente física que la avergonzó y la enfadó a partes iguales. Estaba a punto de retroceder en silencio cuando él habló, sin volverse. ¿Te has perdido, Sofía? Su voz era grave, rasposa por el alcohol. El uso de su nombre de pila la descolocó. Tenía sed, respondió ella, su propia voz un susurro. Él se giró lentamente. Sus ojos oscuros la recorrieron de arriba a abajo, deteniéndose en sus piernas desnudas bajo el albornoz. Una chispa de algo que no era odio brilló en su mirada por un instante. Deseo. Sofía se sintió desnuda, y se ciñó el albornoz con más fuerza. ¿Y has venido a buscar agua a la biblioteca? Su tono era burlón, pero había una tensión subyacente que cargaba el aire. No conozco la casa. Claro. La pobre niña rica, perdida en su nuevo palacio, se mofó él, dando un sorbo a su whisky. El desprecio en su voz encendió la ira de Sofía. No soy ninguna pobre niña rica. Hice esto por mi familia. Igual que tú. No te atrevas a compararte conmigo, siseó él, dando un paso hacia ella. Tú no has perdido nada. Has ganado el apellido Montenegro. Yo he perdido mi libertad, mi futuro, todo por salvar el legado que tu incompetente padre casi lleva a la ruina.
cada palabra era un golpe. Las lágrimas picaron en los ojos de Sofía, pero se negó a llorar delante de él. Mi padre no es un incompetente. Fue la sequía, la crisis del mercado. Lo mismo que afectó a tu familia. Mi familia habría sobrevivido. Siempre lo hacemos. No necesitábamos a los Rivera. Estaba muy cerca ahora. Sofía podía oler el whisky en su aliento, el aroma caro de su piel. Era abrumador, intoxicante. Él era más alto de lo que pensaba, y su presencia llenaba la habitación. Si no nos necesitaban, ¿por qué estoy aquí?, le retó ella, levantando la cabeza para mirarlo a los ojos. Fue un error. Sus miradas se encontraron y se sostuvieron. El mundo pareció detenerse. El odio seguía ahí, pero debajo, bullía algo más. Algo primario y peligroso. Alejandro bajó la vista a sus labios, que estaban entreabiertos. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Levantó una mano y rozó su mejilla con el dorso de los dedos. La piel de Sofía ardió ante el contacto. Era un toque sorprendentemente suave, casi una caricia. «Sabes», susurró él, su voz ahora un murmullo ronco que le provocó un escalofrío. «Casi podría llegar a pensar que eres hermosa, si no te odiara tanto». El insulto disfrazado de cumplido la devolvió a la realidad. Se apartó bruscamente. «Y yo casi podría pensar que tienes algo de humano bajo esa fachada de arrogancia, si no fueras un completo bastardo». La sorpresa cruzó el rostro de Alejandro, seguida de una sonrisa torcida y peligrosa. «Me gustan las mujeres con carácter. Es una lástima que no vaya a descubrir qué más tienes». Con esa frase críptica y cargada de insinuación, se dio la vuelta y se sirvió otro whisky. «La cocina está al final del pasillo, a la derecha. Ahora, si me disculpas, prefiero beber en soledad». Sofía no necesitó que se lo dijera 2 veces. Salió de la biblioteca con el corazón martilleando contra su pecho, la piel de su mejilla todavía ardiendo por su roce. Encontró la cocina, bebió un vaso de agua con manos temblorosas y volvió a su habitación, cerrando la puerta con llave. Esa noche no durmió. Pensó en el calor de su piel, en la intensidad de su mirada, en la forma en que su espalda se flexionaba. Odiaba admitirlo, pero su arrogante y frío marido era el hombre más atractivo que había visto en su vida. Y eso lo hacía todo 1000 veces más complicado y peligroso. Los días que siguieron se instalaron en una rutina gélida. Desayunaban en silencio en extremos opuestos de una mesa de comedor absurdamente larga. Elena le servía, su rostro una máscara de profesionalidad que no lograba ocultar su preocupación. Alejandro se iba temprano a las bodegas y volvía tarde, a menudo oliendo a vino y a trabajo. Sofía, por su parte, se negaba a ser una prisionera decorativa. Empezó a explorar la mansión y los terrenos. Descubrió la magnífica biblioteca y, a pesar de su encuentro con Alejandro, pasaba horas allí, devorando libros sobre viticultura, historia del arte y novelas clásicas. Un día, se aventuró a salir a los viñedos. El sol de la mañana era cálido y el aire olía a tierra húmeda y a uvas. Caminó entre las hileras, tocando las hojas, examinando los racimos incipientes. Ella también había crecido en un viñedo. Era un mundo que conocía y amaba. Un capataz, un hombre rudo llamado Manuel, la observaba con desconfianza desde lejos. Ella se acercó. «Buenos días. Soy Sofía». El hombre asintió, sin sonreír. «Lo sé. La señora Montenegro. ¿Cómo va la poda este año? Parece que el brote es bueno». Manuel la miró con sorpresa. No esperaba que la nueva esposa del patrón supiera nada de vides. «Es bueno, sí. Si las lluvias respetan, tendremos una buena cosecha». Empezaron a hablar. Sofía le hizo preguntas inteligentes sobre el tipo de suelo, las plagas, las técnicas de injerto que usaban. Manuel, poco a poco, fue perdiendo su rigidez. Aquella mujer sabía de lo que hablaba. La conversación fue interrumpida por el rugido de un todoterreno. Alejandro bajó del vehículo, con el ceño fruncido al ver a Sofía hablando animadamente con su capataz. «¿Qué haces aquí?», le preguntó, su tono cortante. «Paseando»,
respondió ella con calma, aunque su corazón se había acelerado al verlo. Llevaba vaqueros gastados, botas de trabajo y una camisa arremangada que dejaba ver sus fuertes antebrazos. El sol le daba en el pelo oscuro, y por un momento, Sofía pensó que parecía un dios de la tierra, poderoso y salvaje. Este es mi lugar de trabajo, no un jardín para tus paseos. También es mi casa. Y estos viñedos son tan míos como tuyos ahora, ¿recuerdas? El contrato lo especifica claramente, 50%. La mandíbula de Alejandro se tensó. Odiaba que tuviera razón. No te metas en mis asuntos, Sofía. No me meto. Aprendo. ¿O es que tienes miedo de que descubra que los Rivera siempre hemos sabido más de uvas que los Montenegro? El desafío estaba lanzado. Manuel miraba de uno a otro, incómodo. Alejandro dio un paso hacia ella, su sombra cubriéndola. Ten mucho cuidado con lo que dices. ¿O qué, me encerrarás en mi torre como a una princesa de cuento? Llegas tarde, ya estoy en una. Él la agarró del brazo, su mano un aro de hierro. No me provoques. Suéltame, dijo ella, con la voz temblorosa pero firme. Sus ojos se encontraron de nuevo, una batalla de voluntades en medio de los viñedos. Él vio su desafío, su falta de miedo, y algo dentro de él se movió. Admiración. La soltó de golpe. Haz lo que quieras. Pero no estorbes. Se dio la vuelta y se fue, dejando a Sofía con el brazo palpitante y el pulso desbocado. Manuel la miró con renovado respeto. Esa mujer no era una simple cara bonita. Tenía agallas. Esa noche, durante la cena silenciosa, Alejandro rompió la tregua. Mi padre organiza una gala benéfica el próximo sábado. Para presentar oficialmente la fusión. Tendrás que venir. Sofía lo miró. ¿Tengo elección? No. Tienes que actuar como mi esposa. Sonreír, ser encantadora y fingir que este matrimonio no es el infierno que ambos sabemos que es. Se me da bien fingir. Llevo haciéndolo desde que te di el, sí, quiero. Él apretó el tenedor con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Ponte algo, decente. Todos los ojos estarán puestos en ti. No te preocupes. No avergonzaré el ilustre apellido Montenegro, dijo ella con sarcasmo. La semana pasó en un abrir y cerrar de ojos. La tensión entre ellos era una cuerda a punto de romperse. Se evitaban, pero la presencia del otro era una constante en la casa, una energía palpable que los mantenía a ambos en vilo. A veces, por la noche, Sofía oía sus pasos en el pasillo y contenía la respiración, medio esperando, medio temiendo que su puerta se abriera. Nunca lo hizo. El sábado de la gala llegó. Sofía pasó la tarde preparándose. Eligió un vestido de seda verde esmeralda que se ceñía a sus curvas y dejaba su espalda al descubierto. Era elegante y atrevido al mismo tiempo. Se recogió el pelo en un moño bajo y se maquilló con esmero. Cuando se miró al espejo, no vio a la chica asustada que había llegado a esa casa. Vio a una mujer. Una mujer que no se iba a dejar pisotear. Bajó las escaleras justo cuando Alejandro salía de su despacho. Él se detuvo en seco al verla. Llevaba un smoking negro que le sentaba a la perfección. Estaba increíblemente guapo. Sus ojos la recorrieron lentamente, desde el pelo hasta los pies, y por primera vez, no había odio ni desprecio en su mirada. Solo había asombro. Y algo más. Algo que hizo que la piel de Sofía se erizara. Estás, comenzó a decir, pero se calló, como si le costara admitirlo. Decente, completó ella, con una pequeña sonrisa. Él no sonrió. Se acercó a ella y, para sorpresa de Sofía, le ofreció el brazo. Vamos. No quiero llegar tarde. El viaje en coche fue silencioso, pero esta vez era un silencio diferente. No era hostil. Era, expectante. Cuando llegaron al club de campo donde se celebraba la gala, todos los focos se volvieron hacia ellos. Eran la pareja del momento, la unión de dos dinastías. Alejandro la guió a través de la multitud, su mano firmemente colocada en la parte baja de su espalda. Su toque era posesivo,
una marca de propiedad para el mundo exterior, pero para Sofía, era una brasa candente que la quemaba a través de la fina seda del vestido. Sonríe, le susurró él al oído, su aliento cálido rozándole la piel. Recuerda el papel que representas. Sofía obedeció. Saludó a gente que no conocía, aceptó felicitaciones vacías y bebió champán que no le sabía a nada. Todo el tiempo, era consciente de la mano de Alejandro en su espalda, de su cercanía, de su aroma. Era una tortura deliciosa. Estaban hablando con un socio potencial cuando una voz familiar la llamó. Sofía. No puedo creer que seas tú. Sofía se giró y su corazón dio un vuelco. Allí, sonriéndole, estaba Javier. Javier Torres, su primer amor, el hombre con el que había planeado un futuro antes de que el deber familiar se interpusiera. Se veía exactamente igual, el pelo revuelto, la sonrisa fácil y los ojos llenos de una chispa traviesa. Javier. ¿Qué haces aquí?, logró decir. Alejandro se tensó a su lado. Su mano en la espalda de Sofía se apretó instintivamente. ¿Quién es este?, preguntó, su voz baja y dura. Javier Torres, se presentó él mismo, ignorando a Alejandro y tomando las manos de Sofía entre las suyas. Mi padre es miembro de este club. He venido a pasar una temporada con él. Pero qué sorpresa tan maravillosa encontrarte aquí. Estás, deslumbrante. Aunque siempre lo ha sido. El cumplido era genuino, y Sofía no pudo evitar sonrojarse. Se sentía extraña, con la mirada furiosa de su marido clavada en ella y la cálida de su exnovio acariciándola. Gracias, Javi. Te presento a, mi marido, Alejandro Montenegro. La palabra marido sonó extraña en sus labios. Javier finalmente miró a Alejandro, y su sonrisa se desvaneció un poco. Lo evaluó de arriba abajo. Ah, sí. El gran Alejandro Montenegro. He oído hablar de la fusión. Felicidades. Había un matiz de sarcasmo en su voz que no pasó desapercibido para Alejandro. Gracias, respondió Alejandro, con una frialdad que podría cortar el aire. Su mano seguía en la espalda de Sofía, sus dedos ahora clavándose ligeramente en su piel. Era una advertencia. Un reclamo. Javier no se inmutó. Volvió a centrar su atención en Sofía. No sabía que te habías casado. No me dijiste nada. Fue, todo muy rápido, se excusó ella. Ya veo. Bueno, no voy a monopolizarte. Pero tienes que concederme un baile más tarde. Por los viejos tiempos. Antes de que Sofía pudiera responder, Javier se inclinó y le dio un beso rápido y sonoro en la mejilla, demasiado cerca de los labios. En ese instante, Sofía sintió que el cuerpo de Alejandro se convertía en una estatua de granito. El aire a su alrededor pareció congelarse. Cuando Javier se fue, con una última sonrisa para ella, Alejandro la agarró del brazo y la apartó de la multitud, llevándola hacia una terraza solitaria. ¿Quién demonios era ese, siseó, su rostro una máscara de furia? ¿Por qué te importa? Es un viejo amigo, respondió ella, tratando de liberarse de su agarre. No me mientas. La forma en que te miraba, la forma en que te tocaba. No era un amigo. Fue mi novio, ¿vale? Hace mucho tiempo. Antes de ti. Antes de este maldito contrato. La confesión pareció echar más leña al fuego. La expresión de Alejandro se oscureció aún más. ¿Tu novio? ¿Y te besa delante de mí? Fue en la mejilla, Alejandro. No seas ridículo. No me importa. Eres mi esposa. Llevas mi nombre. Ningún hombre tiene derecho a tocarte, y mucho menos a besarte. ¿Entendido? La vehemencia de su reacción la dejó sin palabras. ¿Por qué se comportaba así? ¿Era su orgullo herido? ¿Su ego de macho? ¿O, podría ser otra cosa? ¿Podrían ser celos? La idea era tan absurda que casi se rió. Pero al mirar sus ojos, oscuros y turbulentos como una tormenta, vio algo que nunca había visto antes. Una emoción cruda, posesiva, casi animal. No eran celos por una esposa a la que amaba.
Eran los celos de un hombre que ve a otro tocar lo que considera suyo. Su propiedad. Y eso, de alguna manera, era aún más perturbador. No eres mi dueño, Alejandro, dijo ella, su voz temblando ligeramente. Firmé un contrato de negocios, no un acta de propiedad. Él se rió, un sonido áspero y sin alegría. Te equivocas. En el momento en que dijiste, sí, quiero, te convertiste en mía. Tu cuerpo, tu nombre, tu lealtad, todo me pertenece. Y será mejor que no lo olvides. Se inclinó hacia ella, su rostro a centímetros del suyo. Su aliento olía a whisky y a ira. Si ese tipo vuelve a acercarse a ti, si vuelve a ponerte una sola mano encima, te juro, Sofía, que no respondo de mis actos. La amenaza quedó flotando en el aire, cargada de una violencia latente que le heló la sangre. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de pasar, él se enderezó, se recompuso la chaqueta del smoking y su rostro volvió a ser una máscara de fría indiferencia. Ahora, vuelve a la fiesta. Y sonríe. Tenemos un espectáculo que dar. Se dio la vuelta y la dejó sola en la terraza, temblando, confundida y, por primera vez, asustada de verdad. El resto de la noche fue una tortura. Sofía intentó evitar a Javier, pero él parecía estar en todas partes, siempre con una sonrisa y una palabra amable. Alejandro no se separó de su lado, su presencia una sombra opresiva. Cada vez que Javier se acercaba, la mano de Alejandro encontraba su cintura, su espalda, su brazo, marcando su territorio de una manera que hacía que la piel de Sofía ardiera y su corazón se acelerara de una forma muy diferente a la ira. No era solo posesión, había algo más en su toque, una desesperación apenas contenida. Era como si temiera que ella pudiera desaparecer si la soltaba. Cuando por fin concedió un baile a Alejandro, por pura obligación social, la tensión entre ellos alcanzó un punto insoportable. Él la sujetó con fuerza, sus cuerpos pegados. Se movían al ritmo de una melodía lenta, pero en su interior se libraba una guerra. Sofía podía sentir el martilleo del corazón de Alejandro contra su pecho, o quizás era el suyo propio. Su mano en su espalda desnuda era una tortura, sus dedos dibujando círculos que enviaban oleadas de calor por todo su cuerpo. Deja de mirarlo, le ordenó él en un susurro ronco, sus ojos fijos en un punto por encima de su hombro, donde Javier charlaba con un grupo. ¿A quién?, preguntó ella, haciéndosela inocente. Sabes perfectamente a quién. ¿Todavía sientes algo por él? La pregunta la sorprendió. Era personal, demasiado personal para el tipo de relación que tenían. ¿Y a ti qué te importa? Me importa porque eres mi esposa. Y no voy a tolerar ser el hazmerreír de toda la región porque mi mujer coquetea con su antiguo amante en nuestra primera aparición pública. No estaba coqueteando. Y tú no eres el hazmerreír de nadie, solo un paranoico con un ego descomunal. La música terminó. Se separaron bruscamente, como dos polos opuestos de un imán. El viaje de vuelta a casa fue aún más silencioso y tenso que el de ida. Sofía miraba por la ventanilla, viendo las luces pasar, sintiendo la furia y la confusión bullir dentro de ella. Cuando llegaron a la mansión, Alejandro la siguió hasta el gran vestíbulo. No hemos terminado de hablar, dijo él, su voz resonando en el silencio. Yo sí. Estoy cansada. Me voy a la cama. Se dio la vuelta para subir las escaleras, pero él la detuvo, agarrándola de nuevo del brazo. Te he dicho que no hemos terminado. Suéltame, Alejandro. Me estás haciendo daño. Entonces escúchame. Quiero que ese hombre, Javier, desaparezca de tu vida. No quiero que lo veas, no quiero que hables con él. ¿Está claro? La arrogancia de su orden la hizo estallar. ¿Y quién te crees que eres para decirme con quién puedo o no puedo hablar? No eres mi padre, no eres mi dueño, eres solo el hombre con el que me vi obligada a casarme. Soy tu marido, gritó él, y el grito retumbó en toda la casa, un sonido crudo y lleno de una frustración que iba más allá de los celos. Era el grito de un hombre atrapado, de un hombre que había perdido el control. En ese momento, la puerta principal se abrió. Ricardo Montenegro, el padre de Alejandro, entró en el vestíbulo.
Se detuvo en seco al ver la escena, su hijo agarrando a su nuera, ambos con los rostros encendidos por la ira. ¿Qué está pasando aquí? ¿Se puede saber qué son estos gritos? Alejandro soltó a Sofía como si se hubiera quemado. Dio un paso atrás, pasándose una mano por el pelo en un gesto de frustración. Nada, padre. Sofía y yo solo estábamos, discutiendo un asunto. Ricardo los miró a ambos, sus ojos astutos no perdiendo detalle de la tensión en el aire. Pues sea lo que sea, arréglenlo. Y háganlo en silencio. La reputación de esta familia es lo más importante. La fusión es frágil. Cualquier rumor de desavenencias entre vosotros podría espantar a los inversores. Tienen que ser el matrimonio perfecto, ¿me oyen? Sobre todo ahora. Un heredero sería la mejor forma de consolidar esta unión. Pónganse a trabajar en ello. La cruda sugerencia de su padre cayó como una bomba en el tenso silencio. Sofía se quedó helada, la idea de compartir una cama con Alejandro, de tener un hijo con él, era tan impensable como aterradora. Miró a Alejandro y vio el pánico y el asco reflejados en sus ojos. Él sentía lo mismo que ella. Ricardo pareció satisfecho con el impacto de sus palabras. Buenas noches. Y con eso, subió las escaleras, dejándolos solos de nuevo. El momento de ira se había roto, reemplazado por una humillación compartida. Yo, me voy a mi cuarto, susurró Sofía, sin poder mirarlo. Esta vez, él no la detuvo. Subió las escaleras corriendo, se encerró en su habitación y se apoyó contra la puerta, con el corazón desbocado. La amenaza de su suegro resonaba en su cabeza. Un heredero. La idea era monstruosa. Pero entonces, una imagen no deseada cruzó su mente, la imagen de Alejandro en la biblioteca, con la espalda desnuda, la imagen de su cuerpo presionado contra el suyo en la pista de baile. Y a pesar de todo el odio, la ira y el miedo, su cuerpo reaccionó con una traicionera punzada de deseo. Se odió a sí misma por ello. En el vestíbulo, Alejandro se sirvió un whisky con mano temblorosa. Las palabras de su padre, la imagen de Javier besando a Sofía, el recuerdo del cuerpo de ella contra el suyo, todo se arremolinaba en su cabeza. Quería odiarla. Necesitaba odiarla. Era más fácil que admitir la verdad, que la visión de otro hombre tocándola lo había vuelto loco. No era solo orgullo. Era algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar. Se bebió el whisky de un trago, el líquido ardiente no hizo nada para apagar el fuego que se había encendido en su interior. Esa noche, por primera vez, la distancia entre el ala este y el ala oeste de la mansión no le pareció suficiente. Se sentía insoportablemente pequeña. Los días siguientes, una nueva tensión se instaló en la casa. La sugerencia de Ricardo Montenegro flotaba en el aire como una nube tóxica. Alejandro y Sofía se evitaban con más ahínco que nunca. Las comidas se volvieron insoportables, cada uno perdido en sus pensamientos, conscientes de la expectativa que pesaba sobre ellos. Sofía se refugió en los viñedos. Pasaba horas con Manuel y los otros trabajadores, aprendiendo los secretos de las tierras de los Montenegro, comparándolos con los de su familia. Descubrió que, a pesar de la arrogancia de Alejandro, su equipo era profesional y dedicado. El trabajo físico, el sol en la piel, el olor a tierra, todo la ayudaba a no pensar. Un mediodía, mientras ayudaba a tomar muestras de suelo, su teléfono sonó. Era Javier. Hola, extraña. Secuestrada por el ogro en su castillo, bromeó él. Sofía sonrió a su pesar. Algo así. Estoy en los viñedos. Ah, sí. ¿La gran dama jugando a la campesina? Me encantaría ver eso. ¿Qué te parece si te invito a almorzar? Hay un pequeño restaurante en el pueblo, con la mejor comida casera de la región. Mi oferta de ponernos al día sigue en pie. Sofía dudó. La amenaza de Alejandro resonaba en su cabeza. Pero la idea de escapar de la mansión, de hablar con alguien que no fuera un empleado o su gélido marido, era demasiado tentadora. Además, la rebeldía se apoderó de ella. Alejandro no era su dueño. ¿Sabes qué? Me encantaría. Se encontraron una hora después.
El restaurante era tan encantador como Javier había descrito. Sentarse frente a él era fácil, cómodo. Hablaron de sus vidas, de los años que habían pasado. Javier le contó sus viajes por el mundo, sus aventuras. Sofía escuchaba, fascinada y un poco envidiosa de su libertad. ¿Y tú, Sophie? ¿Cómo acabaste casada con un tipo como Montenegro? Nunca te imaginé con alguien tan serio. Tan frío. Sofía se encogió de hombros, removiendo su copa de vino. Es una larga historia. Nuestras familias necesitaban esta unión. Javier la miró con tristeza. Así que fue un matrimonio de negocios. Lo siento mucho, Sofía. Tú mereces algo real. Mereces amor. Sus palabras, dichas con tanta sinceridad, le tocaron una fibra sensible. Los ojos se le llenaron de lágrimas. A veces es tan difícil, confesó en un susurro. Javier alargó la mano sobre la mesa y cubrió la suya. No tienes que pasar por esto sola. Estoy aquí, ¿vale? Si necesitas un amigo, o simplemente alguien con quien escapar de vez en cuando, solo tienes que llamar. El contacto de su mano era reconfortante, familiar. Sofía le sonrió, agradecida. Gracias, Javi. Significa mucho para mí. Mientras tanto, en la bodega, Alejandro estaba de un humor de perros. Nada le salía bien. Discutió con su enólogo, regañó a un par de trabajadores y sentía una inquietud que no podía explicar. Decidió volver a la casa para almorzar, algo que nunca hacía. Al llegar, preguntó a Elena por Sofía. La señora salió, señor. Dijo que iba a almorzar al pueblo. ¿Sola?, preguntó Alejandro, una sospecha fría apoderándose de él. Elena dudó un segundo. No lo sé, señor. No me dijo. Pero Alejandro sabía. Lo sentía en sus entrañas. Subió a su todoterreno y condujo hacia el pueblo como un loco. No sabía qué buscaba exactamente, pero necesitaba confirmar sus sospechas. Y entonces los vio. Sentados en la terraza del pequeño restaurante, riendo, sus manos unidas sobre la mesa. Sofía y Javier. La imagen fue como un puñetazo en el estómago. La rabia que sintió fue tan intensa, tan visceral, que por un momento vio todo rojo. No era solo el hecho de que ella le hubiera desobedecido. Era la intimidad de la escena. La forma en que ella le sonreía a Javier, una sonrisa genuina y feliz que él nunca había visto en su rostro. La forma en que sus manos estaban entrelazadas. Se sintió traicionado. Y el sentimiento era tan poderoso, tan irracional, que lo asustó. Apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No entró. No montó una escena. En lugar de eso, dio media vuelta y volvió a la mansión, una furia helada y calculadora creciendo en su interior. Ella se lo iba a pagar. Iba a aprender, de una vez por todas, a quién pertenecía. Sofía volvió a casa esa tarde sintiéndose más ligera, casi feliz. La tarde con Javier le había recordado quién era ella antes de ser la señora Montenegro. Pero su buen humor se evaporó en cuanto entró en la casa. El silencio era ominoso. Elena la recibió con una mirada preocupada. El señor está en su despacho. Ha estado preguntando por usted. Sofía sintió, su corazón empezando a latir con fuerza. Sabía que la confrontación era inevitable. Dejó su bolso y caminó hacia el despacho de Alejandro. La puerta estaba entreabierta. Respiró hondo y entró sin llamar. Él estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, mirando los viñedos. La botella de whisky sobre su escritorio estaba medio vacía. «Te divertiste en tu almuerzo», dijo él, sin volverse. No era una pregunta. Era una afirmación cargada de veneno. «Sí, me divertí», respondió ella, decidiendo no retroceder. «Te dije que no lo vieras. Y yo te dije que no eres mi dueño». Él se giró lentamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre, su rostro era una máscara de furia controlada. «Parece que no entiendes tu posición en esta casa, Sofía. Tal vez necesito dejártela más clara». Dio un paso hacia ella.
Y otro. Sofía retrocedió instintivamente hasta que su espalda chocó contra la puerta cerrada. Quedó atrapada. Él se detuvo justo delante de ella, invadiendo su espacio personal, su calor corporal envolviéndola. Podía sentir la ira que emanaba de él en oleadas. ¿Qué vas a hacer? ¿Golpearme? ¿Encerrarme? Adelante. Demuéstrame qué clase de monstruo eres, le retó ella, su voz temblando a pesar de su valentía. Una sonrisa torcida y peligrosa se dibujó en los labios de Alejandro. No. No voy a hacer nada de eso. Voy a hacer algo mucho peor. Voy a recordarte quién es tu marido. Y antes de que Sofía pudiera reaccionar, él bajó la cabeza y la besó. No fue un beso tierno. Fue un beso brutal, posesivo. Un castigo. Sus labios se estrellaron contra los de ella con una fuerza que le robó el aliento. Una de sus manos se enredó en su pelo, inclinando su cabeza hacia atrás, mientras la otra la sujetaba por la cintura, pegando su cuerpo al de él. Sofía se resistió, golpeando su pecho con los puños, pero era como golpear una pared de roca. Él no cedió. Su boca reclamó la de ella, exigiendo una respuesta que ella se negaba a dar. Pero entonces, algo cambió. La ira en el beso empezó a transformarse. Se convirtió en desesperación, en hambre. Su agarre se suavizó, su boca se volvió menos exigente, más persuasiva. El beso se profundizó, y a pesar de sí misma, Sofía dejó de luchar. El alcohol en su aliento, la fuerza de su cuerpo, la pura conmoción de todo, la abrumaron. Y entonces, para su horror, su propio cuerpo la traicionó. Una oleada de calor la recorrió. Sus labios se abrieron bajo los de él, y un pequeño gemido se escapó de su garganta. Eso fue todo lo que él necesitó. Su lengua se encontró con la de ella, y el beso se incendió. Pasó de ser un castigo a ser una exploración febril, un duelo de voluntades que se convirtió en una danza desesperada. Las manos de Sofía dejaron de golpear su pecho y se aferraron a sus hombros, como si temiera caer. Él la levantó como si no pesara nada y la sentó sobre el gran escritorio de caoba, sin romper el beso. Los papeles y los libros cayeron al suelo. Se colocó entre sus piernas, su cuerpo presionando contra el de ella. Sofía podía sentir la dureza de su deseo contra su vientre, y una parte de ella, una parte que odiaba y no comprendía, respondió con una humedad repentina entre sus muslos. El mundo se había reducido a sus bocas, sus manos, el roce de sus cuerpos. El odio y la ira seguían allí, pero ahora estaban mezclados con una lujuria tan potente que era casi aterradora. La mano de él se deslizó desde su cintura hacia arriba, rozando el costado de su pecho. El pulso de Sofía se disparó. Estaban en el borde de un precipicio, a punto de caer en algo de lo que no habría vuelta atrás. Fue el sonido del teléfono sonando en el pasillo lo que los rompió. El estridente timbre los devolvió a la realidad. Se separaron bruscamente, jadeando, con los labios hinchados y los ojos muy abiertos. Se miraron el uno al otro, el horror y la confusión reflejados en sus rostros. Alejandro dio un paso atrás, como si se hubiera quemado. Se pasó una mano por la cara, mirando a Sofía, sentada en su escritorio, con la ropa desordenada y la respiración agitada, y la expresión de su rostro fue de puro autodesprecio. ¿Qué hemos hecho?, susurró él, más para sí mismo que para ella. Sofía se bajó del escritorio, temblando de pies a cabeza. No podía hablar. La humillación, la ira, el deseo confuso, todo era un nudo en su garganta. Sin decir una palabra, salió corriendo del despacho, subió a su habitación y cerró la puerta de un portazo. Se apoyó en ella, deslizándose hasta el suelo, y finalmente, se permitió llorar. Lloró de rabia, de frustración, y de miedo. Miedo de él. Y lo que era peor, miedo de sí misma. Abajo, en el despacho, Alejandro estrelló su vaso de whisky contra la pared. El cristal se hizo añicos, igual que su autocontrol. Se había prometido a sí mismo no tocarla. La odiaba. Era el símbolo de su fracaso. Pero en el momento en que la había besado, todo ese odio se había mezclado con un deseo tan salvaje que lo había consumido. Y lo peor de todo, lo que lo carcomía por dentro,
era que ella había respondido. Por un instante, en medio de esa locura, ella había sido suya. Y esa simple verdad lo cambió todo. Ya no se trataba solo de un contrato. Se trataba de él. Y de ella. Y del fuego que acababan de desatar, un fuego que amenazaba con consumirlos a ambos. La línea entre el odio y el deseo se había desdibujado hasta desaparecer, y en su lugar había quedado algo mucho más complejo y peligroso. Algo que ninguno de los dos sabía cómo manejar. El silencio que siguió al portazo de Sofía fue más violento que cualquier grito. Alejandro permaneció inmóvil en medio de su despacho, el olor a whisky y el perfume de ella, una mezcla embriagadora y ahora dolorosa, llenando sus pulmones. Miró el desorden sobre su escritorio, los papeles esparcidos, un libro de contabilidad abierto en una página sin sentido. Era el epicentro de un terremoto que él mismo había provocado. Se acercó y rozó con la punta de los dedos la superficie de caoba donde ella había estado sentada, donde él la había presionado contra su cuerpo. Un calor residual parecía emanar de la madera, o tal vez era solo su imaginación, su piel todavía ardiendo con el recuerdo del contacto. Se dejó caer en su silla de cuero, la cabeza entre las manos. ¿Qué había hecho? Había cruzado cada línea que se había autoimpuesto. La había tocado, la había besado, la había reclamado con una ferocidad que lo había asustado a él mismo. Quería culpar al whisky, al orgullo herido, a la provocación de verla con Javier. Pero sabía que era una mentira. La verdad era mucho más simple y aterradora, la deseaba. Desde el primer día, desde que la vio en la iglesia con ese vestido que la hacía parecer un ángel caído, había sentido una atracción que había luchado por ahogar bajo capas de desprecio y frialdad. Era más fácil odiarla, convertirla en el chivo expiatorio de su propia debilidad, de la humillación de tener que casarse para salvar el legado de su familia. Pero ese beso lo había destrozado todo. Había probado el sabor de sus labios, sentido la suavidad de su piel, y lo peor, había sentido su rendición momentánea, ese instante en que su cuerpo había respondido al suyo. Ese gemido ahogado había sido su perdición. Ahora el odio se sentía falso, un disfraz gastado. Lo que quedaba era un hambre cruda y una confusión paralizante. No podía amarla. Era una ribera. Era el enemigo. Pero ya no podía odiarla. ¿Qué quedaba entonces? Arriba, Sofía estaba bajo la ducha, dejando que el agua caliente cayera sobre ella como un castigo. Fregó su piel, sus labios, como si pudiera borrar su tacto, su sabor. Pero el recuerdo estaba grabado a fuego en su memoria. El beso había comenzado como una agresión, una violación de su espacio y su voluntad. Pero había terminado como otra cosa. Una combustión espontánea que la había dejado temblando y anhelante. Se odiaba por su reacción. Se odiaba por ese momento de debilidad en que su cuerpo había traicionado a su mente. ¿Cómo podía desear al hombre que la despreciaba, al hombre que la trataba como una posesión? Era una locura. Salió de la ducha y se envolvió en una toalla. Se miró en el espejo empañado. Sus labios estaban hinchados, sus ojos enrojecidos por el llanto. Parecía diferente. Marcada. La noche fue un infierno para ambos. Dieron vueltas en sus camas separadas, en los extremos opuestos de la casa, cada uno dolorosamente consciente del otro. El silencio entre ellos ya no era vacío, estaba cargado con la memoria de ese beso, con preguntas sin respuesta y sentimientos sin nombre. A la mañana siguiente, Sofía bajó a desayunar con la determinación de una soldado que va a la batalla. Se había vestido con unos pantalones de montar y una camisa sencilla, su armadura para el día. No iba a dejar que él viera lo afectada que estaba. Entró en el comedor y lo encontró ya sentado, mirando fijamente una taza de café como si contuviera los secretos del universo. No levantó la vista cuando ella entró. Sofía se sentó en su lugar habitual, en el otro extremo de la mesa. El silencio era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Elena entró con una bandeja, sus ojos yendo de uno a otro, percibiendo la atmósfera glacial. «Buenos días, señores», dijo en voz baja, dejando una jarra de zumo y una cesta de pan. Ninguno de los dos respondió. Sofía se sirvió zumo con una mano que temblaba ligeramente.
Alejandro finalmente levantó la vista. Sus ojos se encontraron por encima de la larga mesa por un segundo. En la mirada de él, Sofía no vio ira, sino una extraña mezcla de arrepentimiento y dolor. Apartó la vista rápidamente, su corazón dando un vuelco. Fue Alejandro quien rompió el silencio, su voz sonando ronca, extraña. Tengo una reunión con los distribuidores esta mañana. No volveré hasta tarde. Bien, respondió ella sin mirarlo. No era una conversación. Eran dos náufragos enviando señales de humo desde islas desiertas. Él se levantó, dejó la servilleta sobre la mesa y se fue sin decir nada más. Sofía soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Elena reapareció cuando la puerta principal se cerró. ¿Está todo bien, señora? Sofía intentó sonreír, pero fue un fracaso. Sí, Elena. Solo cansancio. La ama de llaves no pareció convencida, pero no insistió. Si necesita algo, lo que sea, no dude en decírmelo. Gracias, Elena. Ese día, Sofía se sumergió en el trabajo con una ferocidad desesperada. Necesitaba agotar su cuerpo para silenciar su mente. Se fue con Manuel a la parcela más alejada, la que tenía las vides más viejas. Trabajó codo con los jornaleros, podando, atando sarmientos, sintiendo el sol en su nuca y el dolor en sus músculos. Manuel la observaba con una mezcla de asombro y admiración. No tiene que hacer esto, señora. Este es un trabajo duro. Me gusta el trabajo duro, Manuel. Me mantiene honesta. Al final del día, estaba cubierta de polvo y sudor, agotada pero extrañamente en paz. El trabajo físico había calmado el torbellino en su interior. Cuando regresó a la mansión, el coche de Alejandro ya estaba allí. Se le encogió el estómago. No quería verlo. No estaba preparada para otra confrontación, para otra mirada cargada de electricidad. Se duchó y se puso un vestido sencillo, decidiendo cenar en su habitación. Pero cuando bajó para pedirle a Elena una bandeja, lo encontró en el salón principal, hablando por teléfono. No se había dado cuenta de su presencia. Estaba de espaldas a ella, paseando frente a la gran chimenea apagada. Llevaba la camisa arremangada y se pasaba la mano por el pelo con un gesto de frustración. No, Víctor, no me presiones, decía, su voz tensa. Sé que la oferta es generosa, pero los viñedos de los Soler no están en venta. Han sido nuestros vecinos durante generaciones. No, no me importa que les ofrezcas el doble. No todo es dinero. Hizo una pausa, escuchando. Pues si eso es una amenaza, tómatela como quieras. Montenegro no se arrodilla ante nadie. Y mucho menos ante ti. Colgó con un golpe seco. Se quedó quieto un momento, su silueta recortada contra la luz del atardecer que entraba por el ventanal. Sofía se dio cuenta de que estaba a punto de presenciar algo que no debía ver, un momento de vulnerabilidad. Alejandro se acercó a la pared donde colgaba un retrato de su abuelo, un hombre de rostro severo y ojos idénticos a los suyos. Te estoy fallando, abuelo, susurró, su voz tan baja que Sofía apenas pudo oírla. Estoy perdiendo el control. El peso en esa confesión silenciosa golpeó a Sofía en el pecho. Por primera vez, no vio al arrogante y poderoso Alejandro Montenegro. Vio a un hombre acorralado, luchando por mantener un legado que se le escapaba entre los dedos. Sintió una punzada de algo que se parecía peligrosamente a la compasión. Se retiró en silencio, antes de que él pudiera descubrirla. Cenó en su cuarto, pero el apetito se le había ido. Pensaba en esa llamada. Víctor. Recordaba el nombre. Víctor Morales, de los viñedos de la sierra. Un tiburón, un hombre sin escrúpulos que había construido su imperio absorbiendo a los más pequeños. Si Morales estaba presionando a sus vecinos, significaba que estaba intentando aislarlos, cortarles el suministro de uvas de apoyo que a veces necesitaban. Era una estrategia de asedio. Era una amenaza real. Más tarde, incapaz de dormir, bajó a la biblioteca en busca de un libro. La luz estaba encendida. Alejandro estaba allí, sentado en un sillón de cuero, con un libro abierto sobre su regazo, aunque no lo estaba leyendo.
Tenía la mirada perdida en la distancia, un vaso de whisky intacto en la mesita a su lado. Él levantó la vista cuando ella entró. La tensión volvió a llenar la habitación. No podía dormir, dijo ella a modo de explicación. Él asintió, sin decir nada. Sofía se acercó a una estantería, fingiendo buscar un título. Su corazón latía con fuerza. Era la primera vez que estaban solos desde el beso. ¿Está todo bien en el negocio?, se atrevió a preguntar, su espalda todavía hacia él. Pudo sentir su sorpresa. ¿Por qué preguntas? Te oí hablar por teléfono antes. Con Víctor Morales. Él se tensó. Se levantó del sillón y se acercó a la mesa de licores, dándole la espalda. No es algo que deba preocuparte. La mitad de este negocio es mío, Alejandro. Creo que sí debe preocuparme. Su tono era tranquilo, pero firme. Ya no era la chica asustada. Era su socia. Él se giró, mirándola con una nueva intensidad. Morales está intentando comprar a nuestros vecinos. Quiere ahogarnos. Lo imaginé. Es su estilo. Se acercó a él, deteniéndose al otro lado de un gran escritorio de roble. La distancia era segura, pero la conexión entre ellos era palpable. Mi padre tuvo problemas con él hace años. Morales intentó robarle una de sus mejores cepas. Casi lo consigue. Alejandro la miró, sorprendido. ¿Y cómo lo detuvo? Mi padre no lo hizo. Lo hice yo. Una sonrisa fugaz cruzó los labios de Sofía. Era joven, acababa de terminar mis estudios de enología. Descubrí que uno de nuestros empleados le estaba pasando información. Lo utilicé para darle a Morales datos falsos sobre los ciclos de fertilización. Arruinó toda una cosecha experimental que estaba preparando. Perdió una fortuna y nos dejó en paz. Alejandro la miraba fijamente, una expresión de incredulidad y respeto en su rostro. Nunca me contaste eso. Nunca me preguntaste. Se quedaron en silencio por un momento, un nuevo entendimiento naciendo entre ellos. Ya no eran solo un Montenegro y una Ribera. Eran dos personas que entendían el lenguaje de la tierra, de las vides, y de los enemigos que querían arrebatárselas. Necesitamos una estrategia, dijo él, más para sí mismo que para ella. Necesitamos adelantarnos a él. Necesitamos saber cuál es su próximo movimiento, añadió Sofía. Y para eso, necesitamos información. Tengo mis contactos, dijo Alejandro con brusquedad, volviendo a su habitual fachada de autosuficiencia. Pero no tienes a nadie dentro de su círculo. Yo sí. O al menos, podría tenerlo. La curiosidad venció a la desconfianza de Alejandro. ¿De qué hablas? La jefa de enólogos de Morales es Clara Benítez. Estudiamos juntas. Éramos buenas amigas, hasta que se fue a trabajar para él. Siempre dijo que Morales le pagaba una fortuna, pero que odiaba su falta de ética. No puede simplemente llamarla y pedirle que traicione a su jefe. No. Pero puedo llamarla para quedar a tomar un café. Por los viejos tiempos. La gente habla, Alejandro. Sobre todo cuando no están contentos con su trabajo. Él la consideró, estudiando su rostro a la luz de la lámpara. Vio su inteligencia, su determinación. Vio a la mujer que había salvado a su padre, no a la niña rica que había imaginado. Podría ser peligroso. Morales no es un hombre con el que se juega. Vivo en la misma casa que tú. Creo que puedo manejar el peligro. El comentario era afilado, un recordatorio de lo que había pasado entre ellos en esa misma habitación. Él tuvo la decencia de apartar la mirada. Está bien, dijo finalmente. Hazlo. Pero con cuidado. Y manténme informado de cada paso. Lo haré. La tregua era frágil, pero era un comienzo. Sofía encontró un libro y se retiró a su habitación, sintiendo una extraña mezcla de triunfo y aprensión. Estaban trabajando juntos. Eran un equipo. Y esa idea era tan aterradora como emocionante. A la mañana siguiente, Sofía llamó a Clara. Su vieja amiga se sorprendió al oírla.
pero aceptó de buen grado quedar para almorzar al día siguiente en un lugar discreto, a medio camino entre ambas bodegas. Cuando Sofía se lo contó a Alejandro durante otro desayuno tenso, él simplemente asintió. Ten cuidado. Pero sus ojos decían más. Decían, no te fíes de nadie y también, extrañamente, decían, vuelve a salvo. Los celos de Alejandro, sin embargo, no habían desaparecido. Se habían transformado. Ya no eran solo por Javier. Ahora eran celos de su independencia, de su capacidad. Una parte de él admiraba su iniciativa, pero otra, la parte más arrogante y tradicional, se sentía amenazada. Ella estaba invadiendo su territorio, su mundo. Y lo estaba haciendo con una competencia que lo desarmaba. Ese mismo día, mientras Sofía se preparaba para su encuentro, Javier llamó. «¿Sobreviviste a nuestro almuerzo clandestino?», bromeó. «Apenas», respondió ella, sonriendo. Mi carcelero no estaba muy contento. Lo imaginé. Escucha, hay una fiesta tradicional en el pueblo este fin de semana. La fiesta de la vendimia. Música, bailes, buen vino. ¿Te gustaría venir conmigo? Podríamos divertirnos, como antes. La oferta era tentadora. Una noche de normalidad, de diversión sin tensiones. Pero pensó en Alejandro, en la frágil tregua que habían forjado. Ir a una fiesta con Javier sería como lanzar una bomba en medio de un campo de minas. No lo sé, Javi. Es complicado. Piénsalo, Sophie. No dejes que ese tipo te apague la luz. Te llamo mañana. Colgó antes de que ella pudiera negarse. La conversación la dejó inquieta. Javier representaba la libertad, el pasado sin complicaciones. Alejandro representaba su presente, un laberinto de deber, peligro y un deseo que la confundía. El almuerzo con Clara fue tenso al principio. Había años de distancia entre ellas. Pero poco a poco, entre recuerdos de la universidad y cotilleos sobre antiguos compañeros, la conversación se relajó. ¿Y qué tal con Morales? Debe ser fascinante trabajar en un imperio como el suyo, dijo Sofía casualmente, removiendo su ensalada. La cara de Clara se ensombreció. La paga es buena. Los recursos, ilimitados. Pero. Dudó, mirando a su alrededor como si temiera que la escucharan. Es un hombre despiadado, Sofía. No le importa la calidad, solo el volumen. Quiere producir vino como si fueran tornillos. Está presionando a todo el mundo, experimentando con aditivos químicos para acelerar la fermentación. Es una aberración. A veces me da asco mi propio trabajo. Entonces, ¿por qué sigues allí? Clara suspiró. Tengo un contrato de hierro. Y deudas. Mis padres están enfermos. Pero estoy buscando una salida. Ahí estaba la apertura que Sofía necesitaba. Quizás pueda ayudarte. Le habló de la fusión, de los planes que tenían para crear vinos de autor, de la necesidad de talento. No le ofreció un trabajo directamente, pero plantó la semilla. Y luego, preguntó. He oído que está intentando expandirse por nuestra zona. Comprando a los pequeños viticultores. Clara asintió, bajando la voz. No solo eso. Tiene un plan más grande. Quiere controlar toda la denominación de origen. Su próximo objetivo es la cooperativa del Valle. Si la consigue, controlará el 80% de la uva de la región. Podría fijar los precios a su antojo. Os ahogaría a vosotros y a los demás que quedáis. La información era oro puro. La cooperativa era el corazón de la comunidad vinícola local. Si Morales la controlaba, la guerra estaría casi perdida. Sofía agradeció a Clara y prometió mantenerse en contacto. Volvió a la mansión con el corazón acelerado. Encontró a Alejandro en la bodega, catando muestras de las barricas con su enólogo. Cuando él la vio, supo por su expresión que traía noticias. Despidió al enólogo con un gesto. ¿Y bien? Peor de lo que pensábamos. Va a por la cooperativa. Alejandro palideció. ¿Estás segura? Completamente. Clara está desesperada por salir de allí. Lo odia.
Podemos confiar en ella. Alejandro caminó por el pasillo de barricas, el eco de sus pasos resonando en la bodega silenciosa. La cooperativa tiene su asamblea anual en 2 semanas. Elegirán a la nueva junta directiva. Si Morales consigue colocar a su gente, estará hecho. Tenemos que impedirlo, dijo Sofía, plantándose frente a él, bloqueándole el paso. Tenemos que convencer a los socios de que no vendan, de que no se dejen engañar por sus promesas vacías. Él la miró. Estaban cerca, rodeados por el olor a madera y vino. La luz tenue de la bodega suavizaba sus facciones, hacía que sus ojos parecieran más oscuros, más profundos. Ellos no confían en los Montenegro. Mi familia siempre ha sido vista como arrogante, distante. Pero confían en los Rivera, replicó ella. Mi padre fue uno de los fundadores de esa cooperativa. Mi abuelo también. Me conocen desde que era una niña. Me escucharán. Por primera vez, Alejandro no vio a su rival. Vio a su mejor arma. Su única esperanza. Tendremos que ir juntos, dijo él, su voz apenas un susurro. Montenegro y Rivera. Presentando un frente unido. Ofreciéndoles una alternativa. Contratos a largo plazo, precios justos. Apoyo técnico, acceso a nuestros mercados, continuó ella, atrapada en la emoción del momento. Sus ojos brillaban. Estaban tan cerca que Sofía podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. El aire entre ellos crepitaba. Olvidaron el negocio, olvidaron a Morales. Solo existían ellos dos, en la penumbra de la bodega. Alejandro levantó una mano, lentamente, como si temiera que ella fuera a huir. Rozó una mota de polvo de su mejilla. Su toque fue ligero como una pluma, pero envió una descarga eléctrica por todo el cuerpo de Sofía. Ella contuvo la respiración. Él no apartó la mano. Sus dedos se deslizaron por la línea de su mandíbula, su pulgar acariciando suavemente su piel. Eres, increíble, susurró él, y en su voz había un asombro genuino. Cuando te enfadas, cuando luchas por lo que crees, se te enciende un fuego en los ojos. Sofía se quedó sin palabras. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. Se inclinó hacia ella, su boca a centímetros de la suya. Alejandro, susurró ella, una mezcla de advertencia y súplica. No sabía si le estaba pidiendo que parara o que continuara. Lo sé, dijo él, su aliento cálido rozando sus labios. Sé que no debería. Pero no se apartó. El momento se estiró, cargado de una tensión insoportable. Y entonces, el sonido de un teléfono vibrando en el bolsillo de Sofía los rompió. Era como un cubo de agua fría. Se separaron de golpe, como dos adolescentes sorprendidos en un acto prohibido. Sofía sacó el teléfono con manos temblorosas. Era Javier. Miró la pantalla, luego a Alejandro, cuyo rostro se había vuelto a transformar en una máscara de hielo. La ternura de hacía un segundo había desaparecido, reemplazada por una fría sospecha. Contesta, dijo él, su voz dura. Debe ser importante. Sofía se alejó unos pasos y contestó. Hola, Javi. La voz alegre de Javier llenó el silencio de la bodega. ¿Ya lo has pensado? ¿Vendrás a la fiesta conmigo? Sofía miró a Alejandro, que la observaba con los brazos cruzados, su mandíbula apretada. El desafío brillaba en sus ojos. Una oleada de rebeldía la recorrió. Estaba cansada de caminar sobre cristales rotos, cansada de esa montaña rusa de emociones. Quería una noche de normalidad. Sí, Javier. Me encantaría ir a la fiesta contigo. La respuesta fue un misil directo al orgullo de Alejandro. Vio como un músculo se contraía en su mejilla. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en la oscuridad del fondo de la bodega. Sofía se quedó sola, con el teléfono en la mano, el corazón encogido. Sabía que acababa de destruir la frágil paz que habían construido. Pero una parte de ella no se arrepentía. Una parte de ella necesitaba demostrarle, y demostrarse a sí misma, que no era su posesión. El día de la fiesta llegó, cargado de una tensión eléctrica.
Alejandro la había ignorado por completo durante 2 días. Ni una palabra, ni una mirada. Era como si ella no existiera. El trato silencioso era casi peor que sus gritos. Sofía se arregló con un sentimiento de desafío. Eligió un vestido rojo, sencillo pero llamativo, que contrastaba con el verde de sus ojos. Se soltó el pelo, dejando que cayera en ondas sobre sus hombros. Cuando Javier llegó a recogerla, Alejandro apareció en el vestíbulo, como si la hubiera estado esperando. Estaba vestido para salir, con unos vaqueros oscuros y una camisa negra que resaltaba su físico. Su mirada pasó de Javier a Sofía, deteniéndose en el vestido rojo. Una llama peligrosa se encendió en sus ojos. Montenegro, saludó Javier, con una confianza que a Sofía le pareció un poco forzada. Torres, respondió Alejandro, su voz un témpano de hielo. ¿A dónde crees que la llevas? Javier sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. A la fiesta del pueblo. Un lugar público, lleno de gente. No te preocupes, te la devolveré de una pieza. No me preocupa que le pase algo. Me preocupa la imagen que da. Mi esposa, exhibiéndose con otro hombre. No me estoy exhibiendo, intervino Sofía, furiosa. Voy a una fiesta con un amigo. No tienes ningún derecho a impedírmelo. Tengo todo el derecho. Soy tu marido. Un marido de papel, gritó ella. No eres nada más. Se hizo un silencio denso. Las palabras de Sofía quedaron flotando en el aire, crueles y definitivas. Vio el dolor cruzar el rostro de Alejandro por un instante, antes de que lo ocultara de nuevo tras su máscara de frialdad. Si te vas con él, Sofía, no te molestes en volver a esta casa esta noche, dijo él, su voz peligrosamente baja. Era un ultimátum. Javier la tomó del brazo. Vámonos, Sophie. No tienes por qué aguantar esto. Sofía miró a Alejandro, a su rostro impasible, a sus ojos oscuros que prometían una guerra. Luego miró a Javier, a su sonrisa amable, a la promesa de una noche fácil y divertida. Por un momento, dudó. Pero el orgullo y la necesidad de libertad ganaron la batalla. Tienes razón, dijo, y sin volver a mirar a Alejandro, salió de la casa con Javier. Mientras el coche de Javier se alejaba por el camino de grava, Sofía no pudo evitar mirar hacia atrás. Alejandro seguía en la puerta, una figura solitaria y oscura recortada contra la luz de la mansión. Y por primera vez, sintió que no estaba huyendo de una prisión, sino que estaba dejando algo importante atrás. La fiesta del pueblo estaba en pleno apogeo. Había música, luces de colores colgadas entre los árboles y el olor a comida y vino llenaba el aire. Javier era el perfecto caballero. Le compró vino, la hizo reír con sus historias y la sacó a bailar. Sofía intentó relajarse, intentó disfrutar del momento. Pero no podía. La imagen de Alejandro en la puerta de la mansión no se le iba de la cabeza. Su amenaza resonaba en sus oídos. Cada vez que reía, sentía como si estuviera traicionando algo. ¿En qué piensas?, le preguntó Javier, mientras bailaban una canción lenta. No pareces estar aquí del todo. Lo siento, Javi. Es solo que, todo es muy complicado. Él la acercó más. Puedo hacerlo simple. Vente conmigo, Sofía. Deja a Montenegro. Deja este matrimonio de conveniencia. Podemos empezar de nuevo, en cualquier otro lugar. Yo te quiero. Siempre te he querido. La confesión la dejó sin aliento. Lo miró a los ojos y vio que era sincero. Javier le ofrecía un amor sencillo, una vida fácil. Una salida. Pero cuando intentó imaginar esa vida, su mente se quedó en blanco. No podía imaginarse lejos de los viñedos, lejos de la lucha contra Morales, lejos de él. Javi, yo. No supo qué decir. Y en ese momento, lo vio. Alejandro estaba al otro lado de la plaza, apoyado contra el muro de la iglesia. No estaba vestido para una fiesta. Parecía un lobo observando a las ovejas. Su mirada estaba fija en ella, intensa, posesiva. No parecía enfadado. Parecía perdido. Cuando sus ojos se encontraron,
el mundo a su alrededor desapareció. La música, la gente, la voz de Javier, todo se desvaneció. Solo existía esa conexión, ese hilo invisible que los unía a través de la plaza abarrotada. Alejandro empezó a caminar hacia ella. No corría, no se apresuraba. Caminaba con una determinación lenta y deliberada que hizo que a Sofía se le helara la sangre. La gente se apartaba a su paso, como si sintieran la tormenta que se avecinaba. Javier se dio cuenta y se tensó. ¿Qué hace él aquí? Sofía no respondió. No podía apartar la vista de Alejandro. Él se detuvo frente a ellos. No miró a Javier. Sus ojos estaban clavados en Sofía. Se acabó el baile, dijo, su voz tranquila pero cargada de una autoridad inquebrantable. Nos vamos a casa. Javier dio un paso adelante. Ella está conmigo. No irá a ninguna parte si no quiere. Alejandro finalmente lo miró, y su mirada fue tan despectiva que Javier retrocedió instintivamente. Este asunto no es contigo. Es con mi esposa. Se volvió hacia Sofía de nuevo. Alargó una mano, no para agarrarla, sino en una oferta. Sofía. Por favor. Ven a casa. La palabra por favor la desarmó. Alejandro Montenegro nunca pedía por favor. Era una súplica. Vio la vulnerabilidad en sus ojos, el miedo a que ella lo rechazara frente a todo el pueblo. Vio al hombre que le había susurrado que era increíble en la bodega, no al monstruo que la había amenazado en el vestíbulo. En ese momento, tuvo que tomar una decisión. Javier, el pasado seguro. O Alejandro, el futuro incierto y tormentoso. Miró a Javier. Lo siento, Javi. Tengo que irme. La decepción en el rostro de Javier fue evidente, pero asintió con tristeza. Lo entiendo. Cuídate, Sophie. Y sin decir una palabra más, Alejandro tomó su mano. Su piel estaba cálida. Su agarre no era posesivo, sino protector. La guió a través de la multitud, que los observaba en un silencio asombrado. Nadie dijo nada mientras se alejaban de las luces y la música de la fiesta, caminando hacia la oscuridad, hacia su coche, hacia un futuro que ninguno de los dos podía prever, pero que, por primera vez, ambos estaban dispuestos a enfrentar. Juntos. El trayecto de vuelta a la mansión se hizo en un silencio que ya no era hostil. Era un silencio denso, cargado de todo lo no dicho, de la tensión de la noche, de la rendición silenciosa de Alejandro y de la decisión trascendental de Sofía. Ella miraba por la ventanilla, pero no veía el paisaje nocturno, veía el reflejo de sus rostros en el cristal, dos extraños que acababan de sellar un pacto mucho más profundo que el del papel. Alejandro mantenía las manos firmes en el volante, pero Sofía notó que sus nudillos estaban blancos. La mano de ella, que él había soltado al entrar en el coche, todavía sentía el calor de la suya. Era una quemadura fantasma, una marca que iba más allá de la piel. Cuando el coche se detuvo frente a la imponente fachada de la casa, ninguno de los dos se movió de inmediato. Apagó el motor, y el único sonido fue el de sus respiraciones, ligeramente desacompasadas. Sofía, dijo él finalmente, su voz era un murmullo grave en la oscuridad del vehículo. Lo de esta noche, mi amenaza. Fui un imbécil. No hay excusa para mi comportamiento. La disculpa era tan directa, tan desprovista de su arrogancia habitual, que la desarmó por completo. Ella se giró para mirarlo. A la tenue luz de la luna que se filtraba en el coche, pudo ver la tensión en su mandíbula, el arrepentimiento genuino en sus ojos. Grité que eras un marido de papel, confesó ella, su propia voz temblorosa. Fue cruel. Y no era verdad. Desde el momento en que acepté, me convertí en tu esposa, con todo lo que eso implica. Él negó con la cabeza. Te di todas las razones para decirlo. Te traté como un objeto, una cláusula en un contrato. Te ignoré, te provoqué, y luego, en el despacho, crucé una línea que juré no cruzar. El recuerdo del beso brutal que se había transformado en fuego colgó entre ellos. Sofía sintió un rubor subir por su cuello. Ambos la cruzamos, Alejandro.
Él extendió la mano y, con una vacilación que le partió el corazón a ella, le apartó un mechón de pelo de la cara. Sus dedos rozaron su sien y el contacto fue eléctrico. Cuando te vi con él en la fiesta, riendo, bailando, sentí como si me estuvieran arrancando algo que no sabía que era mío. No eran celos por mi apellido, Sofía. Eran celos por ti. Y me aterrorizó. Porque significaba que ya no te odio. La confesión la dejó sin aliento. Era la verdad que ambos habían estado evitando, la verdad que había estado bullendo bajo la superficie de su guerra particular. Yo tampoco te odio, Alejandro, susurró ella, su voz apenas audible. Y eso me asusta más que nada. Él se inclinó lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para que se apartara. Pero ella no lo hizo. Se quedó quieta, esperándolo, anhelándolo. Cuando sus labios se encontraron esta vez, no hubo ira ni castigo. Fue un beso de una ternura infinita, un beso que pedía perdón, que ofrecía consuelo. Fue un beso de descubrimiento, explorando la suavidad, el sabor, la calidez del otro sin las barreras del orgullo. Sus labios se movieron juntos, lenta, lánguidamente, aprendiéndose de memoria. Alejandro ahuecó su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando sus pómulos. Sofía levantó las manos y las enredó en su pelo espeso, atrayéndolo más cerca. El beso se profundizó, volviéndose más apasionado, pero sin perder esa nueva ternura. Era una promesa. Cuando finalmente se separaron para tomar aire, apoyaron sus frentes una contra la otra. No quiero volver a mi habitación en el ala oeste, dijo Sofía en un susurro. No quiero que vuelvas a estar tan lejos. Alejandro cerró los ojos, un suspiro de alivio escapando de sus labios. La distancia entre esas dos alas ha sido la tortura más grande de mi vida, confesó él. Ven conmigo. Ven al ala este. Ven a mi habitación. A mi cama. Quédate conmigo, Sofía. No era una orden, era una súplica. Sí, respondió ella sin dudarlo. Entraron en la casa en silencio, de la mano. La mansión estaba oscura y silenciosa. Subieron la gran escalera, sus pasos resonando suavemente en la quietud. No se desviaron hacia el ala oeste. Siguieron recto, por el pasillo que llevaba a los aposentos de él. La habitación de Alejandro era enorme, más austera que la de ella, decorada en tonos oscuros de madera y cuero. Un gran ventanal se abría a un balcón con vistas a los viñedos. Olía a él, una mezcla de sándalo, tierra y vino. Él cerró la puerta y el sonido del pestillo al encajar pareció sellar su destino. Se giró hacia ella, sus ojos oscuros llenos de una emoción que Sofía no pudo descifrar del todo, deseo, miedo, esperanza. Se acercó y la tomó suavemente por los hombros. Si en algún momento quieres que me detenga, solo tienes que decirlo, dijo, su voz ronca de emoción. Ella sonrió, una sonrisa genuina y temblorosa. No creo que vaya a decir esa palabra esta noche, señor Montenegro. El uso juguetón de su apellido hizo que una sonrisa tirara de las comisuras de sus labios. En esta habitación, para ti, solo soy Alejandro. La besó de nuevo, y esta vez, el beso estaba lleno de la pasión que habían contenido durante semanas. La levantó en brazos, y Sofía rodeó su cintura con las piernas, aferrándose a él mientras la llevaba hacia la cama. La depositó suavemente sobre las sábanas de lino oscuro. Se cernió sobre ella, apoyado en sus codos, simplemente mirándola a la luz de la luna que entraba por el ventanal. Eres tan hermosa que duele mirarte, susurró, acariciando su mejilla. Y pensar que perdí tanto tiempo odiándote en lugar de hacer esto. Aún tenemos tiempo para recuperarlo, respondió ella, su voz seductora. Él sonrió. Toda la noche. Y todas las noches que nos queden. Empezó a desvestirla lentamente, con una reverencia que la conmovió. Cada botón de su vestido que desabrochaba, cada trozo de piel que revelaba, lo besaba. Sus hombros, su clavícula, el hueco de su garganta. Sofía temblaba bajo su toque, no de frío, sino de una anticipación abrumadora. Cuando el vestido rojo quedó en un montón de seda en el suelo, él la miró, vestida solo con su ropa interior de encaje.
Mi diosa guerrera vestida de rojo, murmuró, su mirada ardiente recorriéndola. Sabía que debajo de esa armadura que llevas en los viñedos había fuego puro. Ella lo atrajo hacia sí, invirtiendo los papeles. Lo besó con una nueva audacia, sus manos trabajando en los botones de su camisa. Quería sentir su piel contra la suya, sentir los músculos de su espalda que la habían obsesionado desde aquella primera noche en la biblioteca. Cuando finalmente ambos estuvieron desnudos, piel contra piel, fue como volver a casa. No había torpeza ni extrañeza. Era como si sus cuerpos se hubieran estado esperando, reconociéndose. Dime lo que quieres, Sofía, le susurró él al oído, su aliento enviando escalofríos por su espina dorsal. Te quiero a ti, respondió ella con una sinceridad que la sorprendió a sí misma. Solo a ti, Alejandro. Y esa fue la única verdad que importó. Hicieron el amor con la desesperación de dos almas que finalmente habían encontrado su otra mitad. Fue lento y tierno al principio, una exploración de cada centímetro, cada reacción. Luego se volvió salvaje y apasionado, una liberación de toda la ira, la frustración y el deseo reprimido. Fue una batalla y una rendición, un reclamo y una entrega. Y cuando llegaron al clímax juntos, gritando el nombre del otro en la silenciosa mansión, no fue solo un orgasmo. Fue un exorcismo. Fue el nacimiento de algo nuevo. Después, yacieron abrazados, envueltos en las sábanas y el silencio. Sofía apoyó la cabeza en el pecho de Alejandro, escuchando el ritmo constante de su corazón. Él le acariciaba el pelo, sus dedos dibujando patrones en su espalda desnuda. Nunca pensé que esto fuera posible, dijo él en voz baja. ¿Odiar tanto a alguien y luego, sentir esto? ¿Qué es, esto, Alejandro? Él tardó un momento en responder. No lo sé. Pero sé que no quiero que se acabe nunca. Sé que cuando te vi con Torres, no solo temía por la reputación de la familia. Temía perderte a ti. Sofía se incorporó para mirarlo. No vas a perderme. Estoy aquí. Pero tenemos que ser un equipo. No más secretos, no más juegos de poder. Contra Morales y contra el mundo. Él la miró con una seriedad que nunca antes había visto. Contra el mundo, repitió, como un juramento. La besó de nuevo, un beso suave y profundo que selló su promesa. Esa noche, por primera vez, durmieron abrazados, y la enorme mansión Montenegro por fin se sintió como un hogar. A la mañana siguiente, el mundo parecía diferente. La luz que entraba por el ventanal era más brillante, el aire más fresco. Sofía se despertó envuelta en los brazos de Alejandro. Se quedó quieta, memorizando la sensación de su peso, el calor de su cuerpo, la suavidad de su respiración en su nuca. Se sentía, segura. Se sentía en paz. Él se despertó poco después, sus labios encontrando el hombro de ella en un beso somnoliento. Buenos días, señora Montenegro, murmuró con la voz ronca de la mañana. Buenos días, mi arrogante marido, respondió ella, girándose en sus brazos para mirarlo. Se sonrieron, y en esa sonrisa compartida había una intimidad que valía más que 1000 palabras. El desayuno fue una revelación. Bajaron juntos, de la mano. Cuando entraron en el comedor, Elena, que estaba colocando la mesa, se quedó paralizada por un instante, con la boca ligeramente abierta. Luego, una enorme y radiante sonrisa iluminó su rostro. Buenos días, señores, dijo, y su voz estaba llena de una alegría genuina. Alejandro le retiró la silla a Sofía, un gesto que esta vez no fue mecánico, sino lleno de afecto. Se sentó a su lado, no en el extremo opuesto de la mesa. La distancia entre ellos había sido finalmente conquistada. Durante el desayuno, trazaron su plan. Lo primero es hablar con nuestros padres, dijo Alejandro. Necesitamos que estén de nuestro lado, que presenten un frente unido con nosotros ante la cooperativa. Mi padre cooperará, aseguró Sofía. Odia a Morales. Pero el tuyo. Ricardo es un hombre de negocios muy pragmático. Si Morales le hace una buena oferta. Mi padre es orgulloso, la interrumpió Alejandro. Y valora el legado por encima de todo. Le haré ver que una alianza con Morales sería el fin del apellido Montenegro, no su salvación.
Ese mismo día convocaron una reunión en la mansión. Ricardo Montenegro y Alberto Rivera se sentaron en el despacho de Alejandro, la tensión entre los dos viejos rivales todavía palpable. Sofía y Alejandro se sentaron juntos, frente a ellos, como un solo bloque. Alejandro expuso la situación, la amenaza de Morales, su plan para hacerse con la cooperativa. Ricardo escuchaba con el rostro impasible, calculador. Alberto fruncía el ceño, preocupado. Es un movimiento audaz por parte de Morales, admitió Ricardo. Si controla la cooperativa, nos tiene contra las cuerdas. Y nos obligará a venderle a él, a sus precios, añadió Alberto con amargura. Es lo que siempre ha querido, devorar a sus competidores. Por eso debemos detenerlo, dijo Sofía, su voz clara y firme. Pero no podemos hacerlo por separado. Los socios de la cooperativa están asustados. Necesitan ver fuerza, unidad. Necesitan ver a un Montenegro y a una Rivera trabajando juntos, ofreciéndoles un futuro, no solo una solución a corto plazo. Ricardo miró a su hijo y a su nuera, sentados tan cerca, su lenguaje corporal hablando de una intimidad y una alianza que iban más allá del negocio. Vio la mano de Alejandro descansando protectoramente en la espalda de Sofía. Vio la forma en que Sofía miraba a Alejandro, con confianza y afecto. Y comprendió. Su plan, su cruda sugerencia de un heredero, había funcionado de una manera que nunca había previsto. No era solo un negocio. Era real. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Tienes razón, Sofía. Una alianza. Es la única manera. Se giró hacia Alberto Rivera. Alberto. Olvidemos el pasado. Nuestros hijos han unido nuestros nombres. Unamos ahora nuestras fuerzas. Luchemos juntos contra este buitre. Alberto Rivera miró a su hija, vio la nueva luz en sus ojos, la felicidad que no había tenido el día de su boda. Y asintió. Por mi hija. Y por el futuro de nuestros viñedos. Luchemos juntos. La batalla había comenzado. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad. Sofía y Alejandro pasaron cada día visitando a los miembros de la cooperativa. Eran más de 50 familias, cada una con sus propias tierras, sus propias historias y sus propios miedos. Iban de granja en granja, de viñedo en viñedo. No llegaban en el coche de lujo de Alejandro, sino en la vieja camioneta de Sofía, la que usaba en los viñedos de su padre. Se sentaban en las cocinas de las casas, bebiendo café y comiendo pasteles caseros. Escuchaban. Alejandro, el hombre que siempre había dado órdenes, aprendió a escuchar las preocupaciones de los pequeños viticultores, el miedo a las deudas, el aumento de los costes, la incertidumbre del futuro. Y luego hablaba, no como el gran patrón, sino como uno de ellos. Hablaba del legado, de la tierra, de la importancia de la comunidad. Sofía era su arma secreta. Ella los conocía a todos por su nombre. Conocía a sus hijos, recordaba a sus padres. Hablaba con ellos en su propio idioma, con el corazón en la mano. Les recordaba la historia que compartían, los sacrificios de sus abuelos para fundar esa cooperativa. Juntos, eran imparables. Ofrecían un plan sólido, contratos a largo plazo, precios garantizados por encima del mercado, acceso a su red de distribución internacional y apoyo técnico de sus enólogos. No solo les pedían su lealtad, les ofrecían una verdadera sociedad. Pero Morales no se quedó de brazos cruzados. Empezó a jugar sucio. Una noche, un pequeño incendio se declaró en el almacén de herramientas de uno de los socios más influyentes de la cooperativa. Fue sofocado a tiempo, pero el mensaje era claro. A otro le sabotearon el sistema de riego. El miedo empezó a extenderse. Una noche, mientras volvían tarde de una de sus visitas, agotados, Sofía rompió el silencio en la camioneta. Tengo miedo, Alejandro. Morales no se detendrá ante nada. Él alargó la mano y tomó la de ella, entrelazando sus dedos. Mientras estemos juntos, no hay nada que temer. No dejaremos que intimide a esta gente. Lucharemos más fuerte. Y lo hicieron. Al día siguiente, organizaron una reunión con todos los socios afectados por el sabotaje.
Alejandro se comprometió a cubrir personalmente los costes de las reparaciones y a contratar seguridad privada para patrullar los viñedos hasta el día de la asamblea. Fue un gesto poderoso que demostró que su compromiso era real. Su relación se fortalecía con cada desafío. Las largas jornadas de trabajo daban paso a noches de pasión y conversaciones profundas. Descubrían cada día algo nuevo del otro. Sofía descubrió que, bajo la fachada arrogante de Alejandro, había un hombre con un profundo sentido del honor y una lealtad feroz hacia la gente que consideraba suya. Alejandro descubrió que, bajo la apariencia delicada de Sofía, había una mujer con la fuerza de un roble y la astucia de un general. Se enamoraban más y más cada día, en medio de la guerra que estaban librando. «Eres una fiera, ¿lo sabías?», le dijo él una noche, mientras estaban en la cama, revisando listas de socios. «Cuando hablas con esa gente, los hipnotizas. Creen en ti». Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «¿Y tú? ¿Crees en mí?». Él la besó en la frente. «Yo creo en nosotros. Y eso es mucho más de lo que creía en nada hace un mes». A medida que se acercaba el día de la asamblea, la tensión era máxima. Tenían el apoyo de una gran parte de los socios, pero otros seguían indecisos, aterrorizados por las tácticas de Morales. Necesitaban algo más. Necesitaban un golpe definitivo. Fue entonces cuando Sofía volvió a pensar en Clara, su amiga. La llamó. «Clara, necesito tu ayuda. Necesito pruebas de los planes de Morales, de sus tácticas sucias». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Sofía, es demasiado peligroso. Si me descubre». «Lo sé. Pero esta gente va a perderlo todo. Tú odias lo que él representa. Ayúdanos a detenerlo». Clara suspiró. «Déjame ver qué puedo hacer». 2 días antes de la asamblea, un sobre anónimo llegó a la mansión. Dentro había una memoria USB. Sofía y Alejandro la conectaron a su ordenador con el corazón en un puño. Contenía correos electrónicos, memos internos, grabaciones. Pruebas irrefutables de los planes de Morales para desmantelar la cooperativa una vez que tuviera el control, vender sus activos y quedarse solo con las tierras más valiosas. Pruebas de los pagos a los matones que habían provocado los incendios y los sabotajes. Tenían a Morales. El día de la asamblea, el salón de actos del pueblo estaba abarrotado. La atmósfera estaba cargada de electricidad. Los viticultores estaban a un lado, sus rostros curtidos por el sol y la preocupación. Al otro lado, Víctor Morales y su equipo de abogados, vestidos con trajes caros, sonreían con una confianza depredadora. Sofía y Alejandro entraron juntos, y un murmullo recorrió la sala. Se sentaron en primera fila, presentando un frente unido. Morales subió al estrado primero. Su discurso fue brillante. Habló de modernización, de beneficios, de un futuro próspero. Prometió el oro y el moro, pintando un cuadro de riqueza fácil para todos los que se unieran a él. Algunos socios asintieron, seducidos por sus palabras. Luego, fue el turno de Alejandro. Subió al estrado, no con la arrogancia de un magnate, sino con la humildad de un agricultor. Habló de la tierra, del legado, de la comunidad. No prometió riqueza fácil, sino trabajo duro, respeto y un futuro compartido. Víctor Morales les ofrece un cheque, dijo, su voz resonando en el silencio. Nosotros les ofrecemos un futuro. Les ofrecemos ser nuestros socios, no nuestros empleados. Les ofrecemos preservar lo que sus abuelos construyeron, no venderlo al mejor postor. Entonces, Sofía subió al estrado junto a él. Proyectó en la pantalla grande los documentos de la memoria USB. Los correos, las órdenes de sabotaje, los planes para desmantelar la cooperativa. Un grito ahogado recorrió la sala. La cara de Morales pasó del blanco al rojo. Sus abogados susurraban frenéticamente. «Este es el hombre que les pide su confianza», dijo Sofía, su voz temblando de una ira justa. «Un hombre que quema las herramientas de sus vecinos, que amenaza a sus familias. No es un salvador. Es un conquistador. Y si le abren la puerta, lo destruirá todo». La votación fue casi unánime.
La propuesta de Morales fue rechazada de forma aplastante. La alianza con Montenegro Rivera fue aprobada con una ovación cerrada. Morales y su equipo salieron del salón de actos bajo una lluvia de abucheos e insultos. La guerra había terminado. Habían ganado. Esa noche, en la mansión, hubo una celebración. No una gala formal, sino una fiesta en el jardín con todos los socios de la cooperativa. Había música, comida, y el vino fluía libremente. Ricardo y Alberto brindaban juntos, como viejos amigos. Elena sonreía, viendo a Sofía y Alejandro moverse entre los invitados, de la mano, riendo, aceptando felicitaciones. Eran los reyes de aquel lugar, pero no gobernaban con autoridad, sino con respeto y afecto. Más tarde, cuando los últimos invitados se habían ido, Alejandro llevó a Sofía a su balcón. La noche estaba estrellada, y una suave brisa traía el olor de los viñedos. La rodeó con sus brazos por la espalda y apoyaron la barbilla en su hombro. Lo hicimos, susurró él en su oído. Lo hicimos juntos. Siempre juntos, respondió ella, inclinando la cabeza hacia atrás para besarlo. Se quedaron así un largo rato, en silencio, contemplando la tierra que habían salvado. Su tierra. ¿Sabes?, dijo Alejandro finalmente. El día que firmamos ese contrato, pensé que era el peor día de mi vida. Pensé que me estaba encadenando a mi enemiga, que estaba vendiendo mi alma. Se giró para mirarlo. ¿Y ahora? Él le acarició la mejilla, sus ojos llenos de un amor tan profundo que la dejó sin aliento. Ahora sé que fue el mejor negocio que he hecho en mi vida. No vendí mi alma. La encontré. En ti. Las lágrimas llenaron los ojos de Sofía. Te amo, Alejandro Montenegro. Y yo te amo a ti, Sofía Rivera Montenegro. Más de lo que nunca creí posible amar a nadie. Se besaron, y en ese beso estaba todo su futuro. El odio se había transformado en amor. El contrato se había convertido en un lazo inquebrantable. La fusión de sus empresas era ahora el símbolo de la fusión de sus almas. Pasó un año. Los viñedos Montenegro Rivera florecían como nunca antes. La alianza con la cooperativa había creado un nuevo modelo de negocio basado en la colaboración y la calidad, convirtiéndose en un referente en toda la región. La paz había vuelto a los valles. Pero la mayor transformación había ocurrido dentro de los muros de la mansión. El silencio había sido reemplazado por risas, las cenas solitarias por conversaciones animadas y las habitaciones vacías por una vida compartida. Alejandro y Sofía eran inseparables. Trabajaban juntos, soñaban juntos y se amaban con una pasión que crecía cada día. Una tarde de otoño, mientras el sol teñía los viñedos de tonos dorados y rojizos, Sofía esperó a Alejandro en su despacho. Estaba nerviosa, sus manos jugueteaban con una pequeña caja que sostenía. Cuando él entró, cansado tras un largo día en las bodegas, su sonrisa se iluminó al verla. ¿Qué hace mi esposa favorita conspirando en mi despacho?, bromeó, acercándose para besarla. Tengo algo para ti, dijo ella, su corazón latiendo con fuerza. Le tendió la pequeña caja. Él la abrió, extrañado. Dentro había un par de diminutos zapatos de bebé, hechos de lana blanca. Alejandro se quedó mirando los zapatos, sin comprender al principio. Luego, levantó la vista lentamente hacia Sofía, sus ojos abiertos de par en par, una mezcla de incredulidad y una alegría abrumadora empezando a brillar en ellos. Sofía. ¿Estás? Ella asintió, las lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Vamos a tener un heredero, Alejandro. O una heredera. Él soltó una risa que sonó como un sollozo. La levantó en brazos, dándole vueltas en el aire, llenando la habitación con su alegría pura y desbordante. Voy a ser padre. Y vamos a ser padres, gritaba, besando cada centímetro de su rostro. La bajó suavemente, se arrodilló ante ella y le besó el vientre con una ternura infinita. Hola, pequeño Montenegro Rivera, susurró contra su vestido. Tu padre ya te quiere más que a su vida. 9 meses después, nacieron los mellizos, un niño y una niña.
Nicolás, con los ojos oscuros y la seriedad de su padre, y Luna, con los ojos verdes y la sonrisa luminosa de su madre. La mansión se llenó de una nueva vida, de risas de bebés y canciones de cuna. Una tarde, un año más tarde, Alejandro y Sofía estaban sentados en el porche, viendo a sus hijos dar sus primeros pasos vacilantes sobre el césped, bajo la atenta mirada de Elena. El sol del atardecer se ponía sobre los viñedos, la tierra que era su legado. ¿Quién nos lo iba a decir? Dijo Alejandro, pasando un brazo por los hombros de Sofía. Que de un contrato firmado con odio nacería todo esto. Sofía apoyó la cabeza en su hombro, su corazón rebosante de una felicidad que nunca había creído posible. Supongo que, a veces, el amor tiene formas muy extrañas de encontrarte. Incluso en medio de una guerra. Miraron a sus hijos, su futuro, corriendo torpemente hacia ellos con los brazos abiertos. Se miraron el uno al otro, y en sus ojos se reflejaba la misma verdad, habían encontrado su hogar, su paz, su para siempre, no a pesar de sus apellidos, sino gracias a ellos. Habían convertido la rivalidad en una alianza, el deber en devoción y un matrimonio de conveniencia en la más grande historia de amor que esos viñedos habían presenciado jamás. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.